Adelante, por favor. Si es tan amable, puede acercarse primero por aquí un segundo. Buen día, ¿cómo está? A usted le informaron las penas con que la ley castiga el falso testimonio y la negativa a declarar, ¿verdad? Le informaron las penas con que la ley castiga el falso testimonio. Bueno, ¿promete o jura por sus creencias decir la verdad lo que sepa y le preguntemos? Bien. Con cuidado porque hay un escalón. Le pido que tome asiento. Y le voy a pedir que acomode el micrófono y que hable de frente. Así podemos escucharlo y registrar su testimonio. ¿Cómo es su nombre completo? Luis Velasco. Señor Velasco, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Christian Federico von Bernich, que está sentado allí. Yo necesito que usted lo mire y me diga si respecto de él le comprende la general de la ley. Es decir, previamente le aclaro que en este juicio que se está ventilando, el señor von Bernich está acusado de una serie de delitos, entre ellos 2 que tienen como presunta víctima a usted. Es decir, como el señor von Bernich está acusado de partícipe secundario de la privación ilegítima de libertad que usted habría sufrido y autor directo de las torturas que usted también habría sufrido. Esto lo coloca automáticamente en la general de la ley, por el interés evidente que tiene en el esclarecimiento de la causa. Sin embargo, yo le hago saber que esa circunstancia no impide que usted esté obligado a decir la verdad de lo que sepa. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, ahora nosotros necesitamos que usted nos relate, a partir del año 1977, donde usted habría sido privado de su libertad. Sabemos que pasó mucho tiempo y que además son circunstancias difíciles, pero necesitamos que nos cuente de la manera más detallada posible y sobre todo teniendo en cuenta la secuencia de cómo sucedieron los hechos, como para que el tribunal pueda tener una idea de los lugares donde usted estuvo, si es que estuvo privado de su libertad, si vio algunas personas detenidas en su misma condición, si pudo ver o reconocer a alguna de las personas que los tenían a ustedes en cautiverio y toda otra cuestión que a usted le parezca importante que el tribunal sepa. Lo escuchamos. Bueno, el 7 de julio del año 1977... Discúlpeme, yo voy a pedir por favor que cualquier persona que tenga un celular encendido lo apague, porque si no vamos a tener que tomar medidas con los celulares, cosa que estamos tratando de evitar en todas las audiencias. Empezando por el señor Velasco. Gracias. El día 7 de julio del año 77, aproximadamente a las 12 de la noche, tocan el timbre en la casa de la calle 56, entre 5 y 6, número 537, donde yo vivía con mi madre, diciendo que eran del ejército argentino. Abrí la puerta, entraron unas, no recuerdo bien, unas 12 personas armadas. Le dijeron a mi madre que era un operativo de rutina, que en pocas horas iba a estar de vuelta, que me llevara dinero para el taxi porque de vuelta no me iban a traer, y me llevaron. Cuando bajé vi que el operativo, que era todo de civil, cubría toda la cuadra. Me tiraron en la parte de atrás de un coche y luego fue parando en distintos sitios, desconozco los sitios porque no los podía ver, y así finalmente fui llevado a la Brigada de Investigaciones, a lo que luego supe que era la Brigada de Investigaciones de La Plata. Bueno, ahí fuimos sometidos a golpes, a diversas vejaciones menores, hasta que, pasada prácticamente toda la noche, empiezan a cargar las armas y a decir que qué lástima gastar balas en estos perejiles, y nos meten en los coches. A mí me meten en el baúl de un coche con otra persona, y que nos van a matar. Cuando vamos en ese baúl de un coche, esa persona me pregunta si soy Velasco, me conocía de la Facultad de Medicina. Luego supe que esa persona fue liberada, era de sobrenombre Caroso, no sé, nunca supe su nombre verdadero. Y en lugar de matarnos, llegamos a lo que nosotros llamábamos la casita,
que luego supe que era la casa de Arana, que era la casa de torturas. Allí me meten en una celda junto con Luis Larralde, Marcelino Pérez Roy, Gustavo Pérez Monsalve y un chico de apellido Malbrán, no recuerdo si el nombre era Gustavo o Rodolfo. Larralde ya había sido torturado y nos van llevando de a uno para aplicarnos la tortura. Yo lo interrumpo un segundo, porque en la secuencia que usted cuente, yo lo voy a interrumpir para evitar tener que volver después sobre episodios que fueron sucediendo. Previo a ingresar en la casita o en ese trayecto, ¿hubo algún tipo de episodio con las armas, algún tipo de simulacro que usted recuerde? No, en brigada lo que comentaban los represores entre risotadas era qué lástima gastar balas en estos perejiles, cargaban las armas y nos hacían creer que nos iban a matar. Ese fue el episodio. Eso fue lo que pasó. Sí. Muy bien, una vez que estuvieron en este lugar, estaba llegando al tema de la tortura. Sí, bueno, Luis Larralde ya había sido torturado, después lo llevaron a Marcelino Pérez Roy, después me llevaron a mí, me hicieron desnudar, me ataron a un elástico de una cama y me aplicaron picana eléctrica. En un principio me la pasaron sin electricidad, me dijeron no te hagas hacer daño para nada, hablá y tal, y luego empezaron a pasar la picana y como yo no hablaba, dijeron, bueno, este es de los duritos, subir el voltaje, y empezaron a pasarme ya la picana sin esperar a que hablara o que no hablara, simplemente me la pasaban. Desconozco cuánto duró esa sesión de tortura, no puedo cuantificar el tiempo. Sé que quedé en un estado bastante lamentable, que me quemaron todos los pelitos del pecho, que mi pene era una costra de sangre coagulada. ¿Le aplicaron picana en el pene también? Sí, en los genitales, en las axilas, en la boca, vamos, por todo el cuerpo. ¿Le preguntaban algo, señor Velasco, o qué le preguntaban durante la tortura? Me preguntaban, yo había militado en el Partido Comunista Revolucionario, hacía un año que había abandonado mi militancia, me preguntaban por casas de funcionamiento del partido y por dirigente del partido. Sí. Eso eran los interrogatorios. Exactamente. ¿Conocían o parecían conocer datos de su vida o de su actividad? Conocían algo, me preguntaban más por mi militancia universitaria, que fue prácticamente inexistente y que fue lo que me permitió a mí resistir bastante y dar muy poca información, porque yo realmente de la universidad conocía muy poco. ¿Podía ver algo en ese momento o tenía los ojos vendados? Ver algo no tenía los ojos vendados. O sea que no pudo ver a ninguna de las personas que estaban ahí. No. Bueno, usted nos dijo que cuando termina esta sesión, usted queda mal, y ahí yo lo interrumpí. ¿Qué pasó ahí me llevan de nuevo a la celda. Uno de los guardias, que parecía una mejor persona que los demás, me dijo, pibe, ¿por qué te hiciste hacer esto? Me dio una aspirina. Yo pedí agua, tenía mucha sed, me dijeron que no podía tomar agua porque era peligroso, y me depositaron en la celda y yo era como un saco de papas, no podía ni moverme, el respirar me dolía, todo me dolía. Ahí estuvimos, no puedo precisar el tiempo, pero aproximadamente un día más o menos, al cabo del cual nos dicen que nos preparemos para un traslado. En la casita no comimos nada, y nos trasladan. Discúlpeme la interrupción, cuando usted dice la casita. Era Arana. Era Arana. Campo de Arana. Campo de Arana. Usted sabe que Arana tiene y hay dificultades para ubicar cada uno de los lugares porque hay más de uno. Cuando dice Campo de Arana,
¿Qué datos tiene? Bueno, tengo los datos de la reconstrucción que se hicieron posteriormente. ¿Usted ahí pudo identificarlo No, entonces? yo no he ido al Campo de Arana. No, no fue. No. Está bien. ¿Y lo denomina Campo de Arana por qué detalles? Porque había ruidos de avionetas, dedujimos que estábamos en Arana y después en la investigación posterior confirmamos que era Arana. No sé cuál de las dependencias. Está bien, de pero Arana confirmó era. que era Arana, la localidad de Arana. Bien, ahora sí, estábamos hablando del traslado. Entonces me trasladan junto a una señora a la que yo no veo, que después deduzco que era Josefina Ronceros, la esposa de Luis Larralde. En ese traslado se produjo un diálogo que a mí me sorprendió. Luis Larralde en ese momento tenía aproximadamente unos 40 años, yo tenía 20, para nosotros era el viejo Larralde, y la señora esta le pregunta a uno de los guardias: señor, donde nos llevan ahora nos van a hacer lo mismo. Y el guardia le contesta: señora, usted tiene la edad de mi madre, por favor no me haga esas preguntas. Entonces de ahí deduje yo que era una señora mayor. Luego yo conocí, al cabo de los años, en Madrid, a Luis Larralde y a su mujer, y efectivamente eran gente 20 años mayor que nosotros. Entonces, ¿La señora supo si había sido torturada? Sí, sí fue torturada. En Arana a todos nos torturaban, a todos. No hubo nadie que no haya sido torturado. Llegamos de nuevo a la brigada, ahí me depositan en una celda pequeña. En esa celda estaban Néstor Bossi, Ricardo San Martín, Jorge Andreani, Gustavo Malbrán, que venía conmigo de la casita, y yo, en esa celda. Era aproximadamente, lo recuerdo bien, sería más o menos el 9 de julio, porque nos dieron té con leche para festejar la fecha patria. Y bueno, en esa celda tuve mi primer contacto con el señor Christian von Bernitz. Escucho pasos, escucho comentarios, se abre la celda, entra un señor y pregunta: ¿quién es? Le dicen: este es nuevo. Ricardo San Martín le dice: le dieron mucho en la tortura, está muy mal. Y von Bernitz me dice: sacate la venda y mírame. Y yo le digo: yo no te quiero mirar. A mí me habían dicho en una, no lo relaté, pero bueno, lo relato ahora, en una conversación previa en brigada, que me habían llevado a hablar con el coronel, que era el jefe de brigada, que yo supongo, pero solo supongo, que era Echecolás. Si vos le ves la cara a alguien, te matamos. Entonces me dicen: bájate la venda. Dije: yo no me bajo la venda, bájate la venda, pero no seas boludo, conmigo no hay problema, qué sé yo, y si no te la bajas vos, te la bajo yo. Y me bajó la venda, apareció el señor Christian von Bernitz, que iba a la celda a hablar con los prisioneros de lo que los prisioneros quisieran. A mí me sorprendió los prisioneros que había de antes, el trato más o menos amistoso que tenían con el señor von Bernitz. Se hablaba de cualquier tema y tal. En ese momento el señor von Bernitz me tocó los pelitos del pecho y empezó a hacer bromas sobre que en la tortura me habían quemado todos los pelitos del pecho. Y bueno, hubo una conversación sin mayores, la puedo relatar, pero no tiene mayores significación. Lo que sí es importante es que en esa conversación Néstor Bossi en un momento se cae y se arrodilla, le coge la mano a von Bernitz y le dice: padre, yo no quiero morir. Y von Bernitz le responde:
hijo mío, la vida de los hombres la decide Dios y tu colaboración. He de decir también que Néstor Bossi tuvo, que yo recuerde, una actitud ejemplar. Cuando von Bernitz se fue, el comentario fue, cura hijo de puta. También en esa conversación le preguntó von Bernitz a Ricardo San Martín, ¿vos cómo te metiste en la joda? Y él le dijo que se había metido a través de una parroquia en General Roca. Von Bernitz sabía el nombre del párroco, yo no lo recuerdo, dijo, ah, sí, el curita ese metió un montón de gente en Montoneros y tal. Y al cabo de un rato se fue. Le hago una pregunta, ¿en esa conversación o en otra, le hizo alguna mención algún familiar común que tuvieran? En otra conversación. En otra. Posterior. Muy bien, esta termina de esa manera. Esta termina ahí, sí. ¿Hubo más visitas o contactos? Entonces, de ahí nos trasladan a un día y al día siguiente, todos los tiempos no los manejo bien, pero al día siguiente sería, hay un gran revuelo y nos trasladan con patrulleros, nos meten en camiones celdas, en camiones oficiales de la policía, precedidos por patrulleros con sirenas, por lo cual nosotros creíamos que nos iban a poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero nos llevan a lo que después supe que era el Pozo de Banfield. En el Pozo de Banfield me sorprendió que andaba todo el mundo sin capucha, tanto prisioneros como guardianes. Ahí nos hacen desnudar, nosotros esperábamos otra sesión de tortura, pero nos mandan a bañarnos, nos bañamos con agua helada, y en esa celda pequeña de Banfield estaba con Marcelino Pérez Roy, Gustavo Pérez Monsalve, Malbrán y yo. Pasó esa tarde en Banfield, abren la puerta, entra un señor y dice, ¿vos cómo te llamás? Velasco, vení conmigo. ¿Vos cómo te llamás? Malbrán, vení conmigo. O sea, de los 4 que éramos, nos sacó a 2. Fue a la celda de al lado de las mujeres, sacó a Georgina Martínez y a Blanca Rossini, también había más mujeres en la celda, y a los 4 nos llevan de vuelta, nos traen de vuelta a La Plata y nos depositan en la comisaría quinta. En la comisaría quinta nos meten en una celda grande, yo la recuerdo como grande, y de la penumbra salen 3 figuras fantasmagóricas, eran Héctor Baratti, Eduardo Bonín y Humberto Fracaroli. Ellos habían caído en el mes de febrero, en pleno verano argentino, estábamos en invierno, estaban sin ningún tipo de abrigo, estaban con remeras, y bueno, ahí empezó mi experiencia en la comisaría quinta. En la comisaría quinta lo veo por segunda vez a Christian von Bernitz. Entonces, nosotros cuando estábamos en el cautiverio teníamos una idea de cómo estaba nuestra situación. Gracias. Si los guardias sabían tu nombre, si sabían quién eras, estabas, creíamos, más complicados. Entonces, un día Christian von Bernitz entra en la comisaría quinta, me empieza a dar datos muy precisos de mi familia, mi madre, de mi tía, de mis hermanos, y yo me asusté muchísimo, y él se acercó a mi oído y me dijo, tranquilo, yo soy primo de Monona. Monona es la segunda mujer de un tío carnal mío, el hermano de mi madre. ¿El apellido de Monona? Von Bernitz. Yo no lo sabía, ni sabía el apellido de Monona, ni sabía que era prima, ni nada.
¿Después supo el apellido? Después lo supe, sí. No lo sabía, no tenía trato con ella, pero no sabía su apellido. Bueno, pues no recuerdo ninguna cosa significativa más en aquella... Pero sobre la mención que le hace a Monona, ¿le dice algo más? No, me dice que es primo de Monona. Yo me intereso por el estado de salud de mi madre, que había quedado, mi madre sufría de hipertensión, se había quedado muy mal. Él me dijo, tu madre está bien. Le pregunté más cosas y me dijo, basta, no me pregunte más nada. Y yo no pregunté más nada. Entonces, luego de eso, tengo otra tercera entrevista con von Bernitz, otra vez en la comisaría Quinta, en presencia de Baratti, de Malbrán, de Fracaroli y de Bonín. Tengo una pregunta antes de esa entrevista. De estas personas que usted mencionó, ¿había alguna de ellas que tenía alguna novedad familiar o el nacimiento de alguna criatura? Esto lo voy a contar ahora. Entonces, en esta entrevista, von Bernitz vuelve sobre un tema que para él era, yo creo que, en mi opinión, era una especie de obsesión, que era el tema de nuestra relación con la tortura. Entonces dice, ustedes no tienen que odiar cuando los torturan, no tienen que odiar. Yo, imprudentemente, lo reconocí luego, le dije, a ver si usted tiene 5 tipos torturándolo, si puede sentir otra cosa que no sea odio. Entonces él dijo, pero ustedes tienen que pagar por los daños que le han hecho a la patria, tienen que pagar con muerte, con torturas. Y entonces Héctor Baratti, que hasta ese momento se había mantenido callado, le dijo, ¿y qué culpa tiene mi hija, que acaba de nacer en cautiverio en la comisaría Quinta, está detenida? Y él le dijo, los hijos deben pagar por la culpa de los padres. ¿Qué quieren? ¿Que se le entreguemos a los abuelos para que críen terroristas como lo criaron a ustedes? Ese día, visiblemente enfadado, von Bernitz se retiró. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? ¿Qué significaba la presencia de von Bernitz en el cautiverio? En una situación en la que todo es hostil, no solo la tortura física, que es lo más terrible de esto, sino todo. Cuando nosotros comíamos en la comisaría Quinta, atados y vendados, los guardianes entraban, nos pegaban patadas en la cabeza, nos hostigaban, había un oficial que nos gritaba desde afuera para que nos pusiéramos contra la pared, abría la puerta, cargaba su itaca y nos reputeaba. Para matar los piojos nos tiraban Camexán en la cabeza, que nos intoxicaba, tiraban acaroína en la celda, baldes de acaroína, la dejaban toda mojada porque en la celda no había ni colchones, ni nada, de nada, no había nada. En la comisaría Quinta me refiero. Tiraban la acaroína y nosotros la teníamos que secar con los calzoncillos e ir llevándola afuera, tardábamos 2 días en secar la celda. En el medio de todo ese horror, que llegara una persona que te hablara bien, podía inducir a ciertos compañeros a creer que por ahí había una vía de escape, una vía de solución, una vía de algo. Él jamás la jugó de policía bueno, él defendía la tortura, defendía todo lo que estaban haciendo, lo defendía y decía que nosotros habíamos hecho cosas contra el país y que debíamos pagar. Pero simplemente nos hablaba bien, hablaba de lo que nosotros queríamos y bueno, y ese era el papel que él jugaba, ¿no? ¿Qué ropa tenía, señor Velasco, el señor von Bernitz?
Yo creo recordar que él entraba con un saco normal y con un clergyman. ¿Con un? Clergyman se llama, lo de los sacerdotes, los blanquitos. ¿Y qué actitud tenía? Usted ya describió dos entrevistas, y tanto en un lugar como en el otro. ¿Cuál era la actitud en cuanto al espacio físico del lugar? ¿Se movía con naturalidad? Con absoluta naturalidad. El cura entraba a las celdas, nos decía que nos quitáramos la venda, entraba sin custodia, y charlaba con nosotros con absoluta naturalidad. Usted mencionó al señor Baratti y mencionó el diálogo que tuvo con el señor von Bernich sobre el nacimiento de su hija. ¿Usted recuerda si es que supo el nombre de la hija? Sí, a la hija, Baratti supo del nacimiento de su hija, la conoció, hija de él y de Elena de la Cuadra, y a su hija le pusieron Ana Libertad. Ana Libertad. Esto se lo contó él. Sí. El señor von Bernich, en esos diálogos que tuvo, mencionó... Perdón, sí. quiero hacer una aclaración. Ana porque era el nombre que siempre habían pensado para su hija, y Libertad porque era la reivindicación más preciada en ese momento para el matrimonio Baratti. En los diálogos que tuvieron, ¿el señor von Bernich hizo alguna mención a cuestiones personales de él en cuanto a su trabajo o algún lugar donde él estuviera? Sí, el señor von Bernich desde el primer momento dijo que él se llamaba Christian von Bernich, que tenía la parroquia 9 de Julio, bueno, todos los datos. Tanto es así que yo un día le pregunté, pero padre, ¿usted no tiene miedo de dar tantos datos? Y me dijo, no, hace poco hicimos un operativo contra el ERP y encontramos todos mis movimientos, pero yo no tengo miedo. Cuando estaban en la comisaría quinta, en la celda que nos describió, habló de la carolina, etcétera. ¿Sus necesidades, tenía baño la celda? No, la señora no tenía baños. En la comisaría quinta había dos guardias. Estaba la guardia del que llamaban el tío, que era la guardia buena. El tío era un suboficial que decía que a estos hay que tratarlos bien porque después los largan y te cagan a tiros, y nos daba bien de comer, nos trataba bien. Y estaba la otra guardia, la guardia del Correntino, que nos trataba muy mal. El baño estaba fuera de la celda, entonces uno tenía que pedir para ir al baño. A veces te sacaban, a veces no te sacaban. Entonces cuando no te sacaban, había que orinar debajo de la puerta y empujar el orín hacia afuera, cosa que podía implicar represalias de los guardianes, que a veces entraban y nos pegaban. Cuando eran otras necesidades había que hacerlas en los calzoncillos, aguantarlas y luego llevarlas cuando decidieran ellos sacarte hasta el baño. Recuerdo perfectamente que Héctor Baratti sufría de estreñimiento y tenía que hacer sus necesidades siempre en la celda, sobre su calzoncillo, guardar sus excrementos y luego llevarlos al baño cuando ellos decidieran sacarnos, que podían pasar 2 días sin que nos sacaran, y lavar entonces el calzoncillo. Usted dijo que el señor von Bernich en todo momento dejó ver su cara. Sí. ¿El resto de la gente que estaba como carceleros pudo verlos? ¿La cara del resto de los carceleros? Exacto. No. O sea que el único rostro que usted pudo ver... Es el del señor von Bernich. ¿Cuántas reuniones en total tuvo con él, si es que las recuerda y las puede precisar? Usted ya nos dijo 2. 3. 3. ¿Tuvo más? Sí, tuve más. Vamos a ver. Quiero decir que efectivamente el señor von Bernich estaba de alguna manera emparentado lejanamente conmigo, que mi tía Monona se había ido a entrevistar con él
como él mismo lo cuenta, le llevó mi foto, le dijo que se fijara si podía saber algo de mí, y quiero declarar taxativamente que en todo el mes que yo estuve desaparecido, el señor von Bernich jamás pasó ninguna información sobre mí, ninguna. Cuando, no recuerdo exactamente los días, pero la segunda entrevista, que habrá sido a la semana que yo estaba detenido, él me dijo, yo soy primo de Monona, o sea, él ya sabía la relación que había. Jamás le dijo, ni a Monona, ni a nadie de mi familia, que yo estaba vivo. Entonces, cuando a mí me liberan el día 8 de agosto, junto con Malbrán, con Georgina Martínez y con Blanca Rossini, estas últimas dos personas a las que yo no conocía. ¿Desde dónde lo liberan, señor Velasco? Entonces, yo estaba en la comisaría quinta, se escucha un revuelo, y me dicen, Velasco y Malbrán, prepárense para un traslado. En ese momento Baratti, Fracaroli y Bonín tenían hacía 6 meses que estaban en la comisaría quinta, tenían un conocimiento muy exacto de lo que allí pasaba. Yo desconozco el porqué. Ellos se daban cuenta como la guardia le estaba quitando la carne a la comida, se daban cuenta de todo lo que pasaba en la comisaría. Baratti me dice, su frase exacta fue, gordo, te van a largar. Déjame la campera. Yo tenía una campera de corderoy gruesa, y yo lamento mucho haberle dicho, no, estás loco, no me van a largar, simplemente me trasladan. Entonces nos sacan a Malbrán y a mí, nos llevan a la brigada nuevamente. En la brigada, todo esto atados y vendados, quiero dejarlo claro. Yo estuve un mes atado y vendado todo el tiempo, salvo cuando entraba von Bernich. Vino un señor, que no sé quién era, nos dijo, si nosotros nos equivocamos con ustedes, yo no les voy a pedir perdón. Si ustedes ven a alguien del PCR, den vuelta a la esquina, váyanse para otro lado. Si caen otra vez, se van al cielo. Y entonces dice, bueno, ahora los vamos a largar. Nos ponen en 2 coches, la mano venía liviana, nos ponen sin custodios a los costados, atados y vendados, pero venía más liviana que otras veces. El guardia empieza a comentar que bueno, que qué susto, que lo peor de esto es para los padres lo pasan muy mal, déjense de joder, muchachos, qué sé yo, hasta que el coche empieza a andar, escucho yo, por montículos de tierra. Ahí me asusté, ahí dije, nos van a matar. De pronto paran, nos bajan, nos dicen hasta que no escuchen los motores, no se sacan la venda. Era la calle 32, 12 y 32 más o menos, 11 y 32, que en aquella época estaba en obra, por eso yo sentía que el coche iba por montículo de tierra. La ida, yo había adelgazado unos 10 kilos, se me caían los pantalones, teníamos unas pintas espantosas, ¿no? Empezamos a pensar tomarnos un taxi y ver en qué casa terminara, que hubiera alguien para pagarle, porque claro, nosotros no teníamos dinero, no teníamos nada. Eso fue el 8 de agosto del año 77. Algo más que pasar. Una pregunta sobre las personas que usted mencionó, Baratti, Bonín, Fracaroli, que estaban cuando usted se fue, que lo liberaron. ¿Supo algo más de ellos? Supe que estuvieron vivos hasta octubre de ese año, hay datos de que estuvieron vivos. Ellos eran militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista. Ellos me habían dicho a mí que ya sabían que estaban muertos, que los iban a matar, que simplemente los tenían vivos porque en esa época estaba el tema del secuestro del hijo de Kreiselbull, que la policía tenía una sospecha que podían haber sido ellos, que ellos sabían
que no había sido su organización, después se descubrió efectivamente que no fue su organización, y que en el momento en que se supiera los iban a matar. ¿Y nunca más se supo de ellos? No. ¿Hubo alguna otra entrevista con el señor von Bernich? Sí, luego, entonces, si el tribunal me lo permite, quiero hacer otra aclaración. Aprovechando que el señor von Bernich está presente en la sala, quisiera que el tribunal le pregunte ¿dónde están? No, yo pedí por favor que no haya ningún tipo de expresión, pues si no, no podemos continuar el testimonio. Señor Velasco, si usted desea, podemos hacer un cuarto intermedio, y si no, tómese su tiempo, pues no tenemos apuro. ¿Dónde están Gustavo, Amir, Pérez Monsalve, Marcelino Pérez Roy, Jorge Andreani, Ricardo San Martín, Néstor Bossi, Humberto Fracaroli, Héctor Baratti, Ricardo Bonín. Nombro a estos compañeros porque todos ellos, en los distintos momentos que he relatado, puedo aclararlo luego en dónde, fueron compañeros míos de celda, fueron visitados por el sacerdote von Bernich y hoy por hoy está desaparecido. Que diga el destino de Ana Libertad Baratti. Cuando a mí me liberan, me largan sin documentos. La policía me robó todas mis pertenencias. Entonces, yo decido en ese momento irme a Carlos Casares, a la casa de mi tío, que estaba casado con Monona, a quienes les pido que no le avisen al cura que yo estaba allí. Yo me sentía seguro en Carlos Casares, luego descubrí que eso era una estupidez, porque todo el pueblo se dio cuenta que yo estaba escondido allí, mientras volvía a sacar todos mis documentos. Allí me dio una apendicitis, que gracias a Dios me dio una vez que estaba fuera del cautiverio, si no me hubiera muerto en el cautiverio de la apendicitis. Me operaron, me operó el doctor Gutiérrez. Hace pocos años me encontré con la hija del doctor Gutiérrez, que me dijo que él tiene un hijo desaparecido y que se había dado cuenta que yo había sido torturado y que tomó las precauciones para operarme en el hospital de Casares sin que figurara mi nombre, creo, algo así le entendí a su hija. Cuando yo estaba convaleciente de la operación, un día estaba solo en la casa, tocan el timbre y era von Bernich. Bueno, a mí me corrió un frío por la espalda y me dijo, vení, vamos a tomar un café. Quiero aclarar en relación a otros testimonios que he leído, que en esa ocasión ni comió ni nada, vino por la tarde, yo estaba solo y me invitó a tomar un café. Cuando fuimos a tomar un café, volvió al tema que a él le obsesionaba y me dijo, ustedes no tienen que preocuparse por lo que hacen cuando están bajo los efectos de la tortura, porque no son ustedes.
Entonces yo le dije, no, yo creo que usted está equivocado. Le digo, lo que pasa es que ahora la gente cae con problemas con sus organizaciones políticas, cae mal. Digo, la misma gente que en el 72 se hacía matar en la parrilla, ahora por ahí canta. Puede que tengas razón, me dijo. Además, hay gente que no canta, me dijo él. No sé, le dije yo, habrá. Me dijo, vos sos un boludo. Digo, ¿por qué? Porque te hiciste hacer mierda en la parrilla y después en tu celda, en tus conversaciones con tus compañeros, nombraba gente y cayó un montón de gente por tus conversaciones en la celda. Y yo dije, no. Entonces el cura me dijo, o sea que no cantaste. Quiero aclarar que yo en ese momento tenía 20 años. Yo no sabía cómo salir de esa conversación. Esperaba la venida del patrullero a buscarme otra vez. Recuerdo haberle preguntado a von Bernitz qué se siente como se ve torturar a alguien y él responderme nada. Y en un momento le digo, porque yo no sé cómo salí yo. Me dice, yo tampoco. Le digo, ¿me sacó usted? No, yo no. Yo lo único que les dije, después de aquella discusión que tuvimos, es a este chico, lárguenlo ya o mátenlo ya. No lo tengan 3 meses y lo largan porque nos mata a nosotros. A propósito, de eso venía a hablarte. No estarás pensando en mandarte alguna cagada, en hacer algo. Pues dije, no, yo estoy aterrorizado, quiero irme de este infierno. Me dijo, no, vos tenés la L de liberado, no vas a tener mayores problemas. Yo dije, yo tengo la L de liberado de este servicio. En este país funcionan 9 servicios más, no voy a esperar a pasar por los 9, me quiero ir. Me dijo, no te van a dar el pasaporte. Le dije, no me importa, me voy a nado, me refugio en una embajada, hago lo que sea. Entonces él me dijo, bueno, yo te voy a dar una tarjeta para mi prima, que trabaja con el coronel Morelli, que a la sazón era jefe de coordinación federal, para que te den el pasaporte, tarjeta que me dio. Fui a ver a la prima, efectivamente, me dieron el pasaporte, y me fui del país. ¿Nunca más tuvo contacto con el señor von Bernitz? No, sí, perdón. Hubo otra entrevista en Casares. Una noche estaba mi novia, la que luego fue mi mujer, mi mamá, mi tía, mi tío, y él vino con 3 o 4 chicos de su parroquia a comer. Ese día sí vino a comer. Ese día no se habló de nada, no se habló de nada. Vino, estuvo simpático y se fue. Quiero decir, por otra parte, el señor von Bernitz en alguna de sus múltiples declaraciones ha dicho que yo le pedí que vaya a verme a Carlos Casares para confesarme. Parece ser que el señor von Bernitz olvida que yo soy protestante, no soy católico. Por lo tanto, no puedo recibir ninguno de los sacramentos de la Iglesia Católica. No puedo confesarme con un sacerdote católico. Si yo hubiera necesitado en ese momento apoyo espiritual, hubiera acudido a un pastor protestante, no a un cura católico, porque nunca fui católico. Y además, él se remite al secreto de confesión, que conmigo yo jamás me he confesado con él, por lo tanto, no hay ningún secreto que guardar ni nada. Señor Velasco, ¿cuándo abrazó usted la fe o la religión protestante, digamos? ¿Después de haber dejado su militancia? No, yo soy de mi familia. Su familia. Mi familia, por parte materna, es de descendencia inglesa, es de origen protestante, yo soy bautizado protestante,
he ido desde chiquitito a la escuela dominical, he sido toda mi vida protestante. Perfecto. ¿Usted esto se lo manifestó al imputado cuando fue a comer, o usted se refirió a las declaraciones del imputado? A declaraciones posteriores. Yo en ese momento no tenía por qué hablar con él si yo era protestante o no era protestante. Yo en ese momento lo único que quería era que él se vaya. O sea que el episodio no existió, eso es lo que usted nos está diciendo. Lo que quiero decir es que él dice que fue a verme a Casares porque yo le pedí confesión. ¿Entendés? Y lo que yo quiero dejar claro es que yo no puedo recibirla, aunque quisiera, no puedo recibirla. Está claro, señor. Lo único que me gustaría saber, si en algún momento en estas conversaciones, usted lo vio 4 veces, o 5, si en algún momento hubo un intercambio de su situación religiosa frente a su ministerio como ministro de la religión católica. En ningún momento, porque yo jamás lo vi al señor von Bernich como ministro de Cristo. Yo respeto mucho al cristianismo, respeto mucho a los ministros de Cristo, pero a él lo conocí en una situación que me imposibilitaba verlo como ministro de Cristo. Yo lo vi como un elemento de inteligencia de las fuerzas represivas, así operaba, así operó sobre mí, y así lo sigo viendo, ¿no?